Soy Raúl Aguilar y en este video veremos lo que son los métodos en Java específicamente. Un método es un trozo de código que puede ser llamado o invocado por el programa principal o por otro método para realizar alguna tarea específica. Con esto obtenemos que haciendo solamente una vez una parte del código que necesitamos escribir muchas veces, podamos reutilizarlo en diferentes partes del programa sin tener que volverlo a escribir completo. Con esto tenemos que podemos construir programas modulares, que consiste en dividir un problema muy grande o muy complejo en diversos subproblemas y estos a su vez en otros problemas más pequeños que podamos solucionar más fácilmente. En este caso, después de tener la solución, los recomponemos, los vamos juntando y con esto obtenemos la solución al problema original. También en Java un método siempre pertenece a una clase. No podemos escribir métodos fuera de una clase. En este caso, si podemos checar, aquí empieza la clase y aquí termina. Entonces no podemos escribir fuera de estos corchetes o de estas llaves más bien. Todo, todo programa siempre va a tener el método main, que es en el que sabemos que que se va a ejecutar nuestro programa. Siempre. Entonces, después tenemos que después tenemos que no podemos escribir métodos dentro de otros métodos o código de otros métodos dentro de otros métodos. Un método tiene un único punto de inicio representado por la llave de inicio, que sería esta en su caso, y el final del método viene siendo o bien su llave de cierre o la palabra return que está devolviendo un valor. Sigamos. Tenemos lo que es la estructura general de un método en Java, que comenzamos con los modificadores, que en esta parte es opcional, determina el tipo de acceso al método. El tipo devuelto indica el tipo de valor que devuelve el método. En Java podemos devolver tanto enteros, flotantes, booleanos, también podemos devolver arrays, objetos, podemos devolver un sinfín de valores. También tenemos el nombre del método, que es el identificador del método, es el nombre que se le da al método. La lista de parámetros, estos parámetros son datos de entrada que recibe el método para operar con ellos. Por cada parámetro que tengamos se le va a poner una coma. Entonces, también estos parámetros son opcionales dependiendo de lo que va a ser nuestro método y lo que necesite para funcionar. Throw o lista de excepciones también es opcional, indica las excepciones que puede generar y manipular el método. Return se utiliza para devolver un valor. Siempre el return tiene que ser del tipo de vuelta. O sea que tenemos que siempre tener en cuenta que tenemos que devolver el mismo valor. El mismo tipo de valor con el que declaramos el método. Si el método no devuelve nada, en este caso void, la instrucción return no es opcional. En este caso, hablando del método de la palabra clave return, siempre va a ser seguida de una expresión que será evaluada para saber el valor del retorno. Esta expresión puede ser compleja, puede ser simplemente una variable de tipo primitivo o una constante, pero siempre tiene que ser del mismo tipo de vuelto. También la instrucción return no siempre se pone al final, puede aparecer en cualquier lugar dentro del método mientras necesite devolver algo. Si no necesita devolver algo, acuérdense que es opcional. Para finalizar, la ejecución del método termina cuando se llega a su llave final, que en este caso vendría siendo esta, o cuando se llegue a o cuando se ejecuta la instrucción return. Para seguir tenemos lo que es un ejemplo. En este ejemplo veremos una suma de números. Para comenzar tenemos el método main, como saben. Bueno, está dentro de la clase de método Java. Después mandamos a llamar al método scanner y creamos un objeto de él. Declaramos tres variables de tipo int, que en este caso vendría siendo número 1, número 2 y el resultado donde vamos a guardar
ahora sí que el resultado. Primero vamos a pedir al usuario que por consola introduzca el primer número. Lo guardamos, introducimos el segundo número, lo guardamos y sumamos el resultado. Pero en este caso, si ven, vamos a llamar al método sumar, que es este, que está fuera del método main. Tenemos que es público, o sea, podemos verlo desde cualquier parte del programa. Es estático, o sea que no se puede ser modificado. Es de tipo int, o sea, va a regresar un valor entero. Su identificador o su nombre del método es sumar. Y sus parámetros son dos, que va a ser el valor número 1 y el valor número 2, que en este caso vamos a llamarlo sin A int b. Vamos a poner la palabra return y vamos a hacer la operación aquí mismo. No necesitamos crear una variable y hacer un código más largo. Con poner a más b y retornarlo estábamos haciendo la suma. Entonces esto va a devolver la suma de los valores que nosotros introduzcamos en esta parte. Y si se pueden dar cuenta, introducimos aquí los números, número 1 y número 2, y aquí sumamos, y entonces el resultado va a ser la suma que regrese esta palabra. Entonces después imprimimos el resultado y con eso quedaría. Así quedaría un ejemplo al correr el programa, que sería 15 más 25 es igual a 40. Ahora veremos el tema recursión o recurrencia, o también conocido como recursividad. La recursión consiste en que un método se llame a sí mismo. Eso es todo. Pero en la construcción de estos métodos recursivos es importante evitar un problema que es la recursión infinita. Es decir, que en algún caso la ejecución del método definido de forma recursiva no implica una nueva llamada al propio método. Esto quiere decir que pueden haber bucles infinitos si no tenemos definido bien el tope que necesitamos. La verdad es que un ejemplo muy típico que vamos a ver es el empleo de la recursividad en el cálculo del factorial, ya que si lo conocen, se basa en que n factorial es igual a n por n-1 factorial, y en este ejemplo vamos a hacer una lista de los primeros 20 factoriales. Entonces comencemos viendo lo que es el programa. Tenemos una clase que se llama factorial y dentro de esa clase está el main. Dentro del main vamos a hacer la lista de los factoriales y le vamos a ir pasando al método del 1 al 20. Eso es lo que va a hacer solamente este for. Llamar al método y pasarle la variable que el número del factorial que necesitamos. En este caso va a ir 1, 2, 3, 4 y se lo va a ir mandando. Ahora veremos lo que es el método como tal. En el método va a ser público, estático, de tipo long. El nombre va a ser factorial r y su variable, su parámetro más bien, es n, de tipo entero. Ahora, esta primera condicional que está dentro del método es nuestro método de paro. Es donde va a empezar, es donde va a parar la recursividad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, n va a ser igual a 0. Si n es igual a 0, entonces sería el factorial de 0. Vamos a retornar un 1. Si por lo contrario sería del 1 hasta el infinito, vamos a regresar la operación de n por el factorial. Mandamos a llamar, ahora sí que estamos mandando a llamar para calcular el factorial del número anterior. Entonces, que en este caso vendría siendo n menos 1. En este caso vamos a ver lo del factorial número 1, que vendría siendo, aquí entraría un 1. Entonces, como n no es igual a 1, 0, entonces sigamos. Entonces aquí el regreso va a ser 1. Aquí vamos a tener un valor 1
por factorial n menos 1. Aquí tendríamos el 1. Entonces vamos a hacer se va a hacer esta operación y entonces va a volver a entrar. Pero en este caso ya no tendríamos un 1, tendríamos un 0. ¿Ok? Entonces guardamos aquí el 1 y ahora es un 0. Entonces, como n sí es igual a 0, entonces aquí vamos a regresar un 1 y entonces en este caso, como retornaríamos a la anterior, empezaríamos a subir como si fuera una escalera. Bajamos hasta el tope donde podemos bajar y empezamos a subir ya con los valores. Como ya tenemos un valor y ya se acabó la recursividad, entonces acuérdense que aquí ya teníamos un 1 y entonces este 1 va a regresar a la secuencia anterior, a esta parte. Entonces esto ya no sería r factorial, esto ya sería un 1, entonces 1 por 1 va a ser 1 y como ya no tenemos más llamadas a la misma al mismo método, entonces hasta ahí se quedaría. Pero si tenemos más, entonces como que guardaríamos las veces que necesitamos hacer las operaciones y después ya cuando tenemos el valor de 1 empezamos a subir, ya que no tenemos otra llamada. Hasta que dejemos de tener llamadas, vamos a empezar a regresar a hacer las operaciones que teníamos. Y entonces así se haría también para el 2. Por ejemplo, si tenemos aquí también el 2, si ahora en vez de un 1 tenemos un 2, entra el 2 aquí, que vendría siendo este. Entonces tendríamos, entra el 2 en primer lugar, no es igual, entonces aquí vamos ya a tener ya vamos a tener un 2 por factorial, que sería esto, que sería la llamada bueno, aquí tendríamos el resultado de esta llamada, pero si se dan cuenta aquí tendríamos n-1 que sería bien siendo 2 menos 1 que sería factorial. Vamos a ponerle f para cortarlo. Entonces ya tenemos una llamada, entonces esta llamada va a regresar aquí, pero entonces ya no tendríamos un 2, ahora tendríamos un 1 y se vuelve a hacer lo mismo. La siguiente llamada sería un 1 por factorial r, volvemos a llamar 1 menos 1 y entonces esto vendría siendo otra llamada y entonces esta vuelve a pasar para acá y entonces ahora ya sería 0, entonces ya sería 1 menos 1, aquí entraría un 0, entonces ahora sí regresaría un 1, ya tendríamos el valor de esta, ya no sería factorial de r factorial r n menos 1, 1 menos 1, ahora tendríamos el valor de 1 y entonces ya que esta llamada es esta, entonces ya no sería, ya regresaríamos, entonces ya regresaríamos a ya le daríamos el valor a esta variable que vendría siendo 1 por 1, 1, entonces vendría siendo 1, entonces 2 por 1 van a ser 2 y entonces ese es el último reto que vendría siendo este valor. Bueno, espero que hayan quedado un poquito claro. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es sobre carga de métodos. Bueno, Java permite asignar el mismo identificador a distintos métodos, el mismo nombre, cuya diferencia reside en el tipo o número de parámetros que utilicen.
Esto resulta especialmente conveniente cuando se desea llevar a cabo la misma tarea en diferentes números o tipos de variables. La sobrecarga de los métodos puede resultar muy útil al efectuar llamadas a un método, ya que en lugar de tener que recordar identificadores de métodos distintos, basta con recordar uno solo. Solamente necesitaría recordar cuántas variables necesitas para cada método, ¿no? Para cada... Bueno, esto el compilador se encarga de averiguar cuál de los métodos que comparten el identificador debe ejecutar, pero pues el compilador se va a encargar, pero tú necesitas saber cuál es el que vas a utilizar de todos los que ya de todos los que ya declaraste. Ahora veremos un ejemplo. En este caso tenemos la clase sobrecarga, veremos un ejemplo de el mayor de 2 números y el mayor de 3 números. Entonces empezamos declarando el main. Bueno, empezamos con el main. Dentro del main van a venir 3 variables que vamos a utilizar, que vendría siendo A, B y C con números distintos. La impresión de los números. En el siguiente vamos a mandar a llamar, vamos a decir cuál es el mayor de A y cuál es el mayor de B, y vamos a mandar a llamar su método. Como se dan cuenta, en el siguiente vamos a hacer el de mayor de A, B y C, y vamos a mandar los tres números. Si se dan cuenta, es el mismo identificador, solamente con diferentes variables, número de variables. Ahora, aquí vamos a definir el mayor de 2 números enteros, que vendría siendo este método. Va a ser público, estático, va a regresar un entero, ya que va a regresar cuál es el número mayor de esos dos. Entonces vamos a ingresar los primeros 2 números, que vendría siendo X y Y, o cualquiera. En este caso van a ser cualquiera de los números que quieras. Entonces vamos a regresar, en este caso para regresar cuál es el valor mayor, vamos a utilizar el operador ternario, que vendría siendo un if else en una sola línea. Entonces, si el primer número X es mayor a Y, vamos a regresar que X es mayor. Entonces, si no, esos dos puntos vienen siendo el si no, regresaremos Y, se vendría siendo el else. Entonces, en la siguiente vamos a ponerlo exactamente igual hasta mayor, y dentro de los paréntesis vamos a agregar un número más para la comparación. Aquí podemos ver que el return va a mandar a llamar al otro método, solamente que de los dos, que define cuál es el mayor de 2 números, y después va a volver a llamar al mismo método, pero ahora ya con el valor, y va a comparar con Z. Entonces estamos utilizando como el mismo método, este método, para comparar tres variables. Y entonces, pero aquí ya estamos comparando 3, no 2. Entonces este sería un ejemplo del resultado, que vendría siendo el mayor de A y B es 34 y el mayor de A, B y C es 56. Y bueno, con eso sería todo.